Nuevamente nos encontramos con ustedes a través de Safari Televisión, Territorio de Opinión, todos los miércoles 6 de la tarde aquí en directo a través de su canal, el canal 5 y el canal oficial de Rural Link, Rural Tech Digi Connection. Lo mejor es que ahora nos pueden encontrar en www.safari-televisión. Estamos en línea a las 24 horas a través de esa dirección, no la olviden, www.safari-televisión. En esta ocasión estamos en el municipio de Río Negro con Rubén Darío Quintero Villada, un hombre que tiene una historia muy interesante para compartir desde su ser rionegrero, desde su ser político, desde su quehacer también ahora como padre de un político influyente en nuestro país, como lo es su hijo Esteban Quintero. Un saludo especial para todos, bienvenido don Rubén, gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos este diálogo. ¿Cómo ha estado? Bueno, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia, a la gente que seguramente por estos medios nos pueda estar escuchando, a usted Guillermo, a todos los compañeros del SEC, del trabajo, a Irwin y lógicamente por fortuna bien de salud y lógicamente pues haciendo nuestras labores políticas y privadas que nos permita pues estar todavía activo en esas actividades. Bueno, el tema de ser el papá de un político influyente también termina siendo un tema en cierta medida desgastante porque requiere de una compañía directa para con él. ¿Cómo hacen ustedes para compartir todo ese tema desde lo político, pero además sin dejar de lado el ser papá e hijo? Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. Una es que pues yo soy político y pues diría yo de profesión, o fui político de profesión. Y Esteban participó en esa vida política porque desde joven, desde que era alcalde popular de Río Negro, él y la hija Natalí me acompañaban porque yo era muy riguroso en el trabajo y en el horario, entonces trabajaba hasta horas de la noche y ellos me acompañaban, salían del colegio, de la institución educativa, se iban con Marisa, la mamá, y me esperaban allá hasta las 8 o 9 que yo saliera, allá hacían las tareas y demás en la alcaldía. Entonces, allá había ese feeling. Y luego, lógicamente, cuando Esteban toma la decisión, un tema coyuntural, en ese momento él iba de pronto a estudiar inglés en Canadá, donde había estado precisamente su primo, el gobernador actual Andrés Julián, iba precisamente a hacer lo mismo que él hizo allá, pero con esa situación coyuntural, pues tomó las banderas mías y lógicamente se metió a la política, y al meterse a la política rápidamente lo que hicimos fue enlazarlos. Pues yo fui un congresista, estuve pues aparte de mi vida política de alcalde, de secretario de privado de la gobernación, pues lo fundamental, los tiempos míos fueron 3 periodos de congresistas, de los cuales efectivamente estuve cerca de 10 años. Y en ese congresista pues ya tenía la actividad como tal, entonces ya tenía la experiencia, entonces él se lanza a la Asamblea de Antioquia, yo estaba en unas dificultades personales en ese momento, y llega a la Asamblea de Antioquia un poco sorprendido porque él sinceramente no se la creía, creo que nos creíamos, el tema era el suegro de él y yo creo que éramos los únicos y la mamá y la familia nuestra de que iba a llegar a ser diputado, entonces llegó a ser diputado de la Asamblea de Antioquia, el más joven hasta ahora en la Asamblea, y ahí ya empezamos a trabajar juntos, él como abogado que se especializó también en áreas del derecho administrativo y más, pues lógicamente cogió nuestra descendencia desde ese punto de vista. El primer año, los primeros 4 años en la Asamblea fue un periodo de cierta manera para él de aprendizaje y se empezara a mover. Yo tengo aquí una anécdota. Cuando llegó a la Asamblea me dijo, papi, ¿yo qué hago con el tema? ¿Qué hago? El tema de los cómo se presentan las ordenanzas, y es lo mismo que un acuerdo, que una ley. Entonces le expliqué cómo es. ¿Y qué más puedo yo hacer? Y lo más importante es el control político. Y sobre todo en la Asamblea, uno brilla no por las ordenanzas, sino por el control político. Le dije, hay un momento en tema coyuntural, es el túnel de Oriente. Y el túnel de Oriente, él llegó a la gobernación del doctor Fajardo y el diputado, y el doctor Fajardo había dicho que esa no era la prioridad, el túnel de Oriente por ese sector. Entonces, esa fue la discusión, del túnel de Oriente venía desde Álvaro Uribe, desde Luis Alfredo Ramos, y después ahora se paralizó. Inclusive el propio gobierno nacional la paró durante un año por la licencia ambiental. Esteban empezó a hacer, hoy hizo 8 debates en la Asamblea, logró que la competencia pasara nuevamente a Cornare por la licencia ambiental y que las obras del túnel, yo diría que no las hizo él, ni las diseñó, pero gracias a él
yo creo que hoy estuviéramos, si no fuera por esa decisión de momento abrió la llave prácticamente, todavía estuviéramos pensando cuándo vamos a inaugurar el túnel de Oriente. Entonces ahí se metió ese debate, le fue muy bien y ya arrancó, y ya lógicamente, para resumir, pues en el Congreso sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, en un tema similar, coyuntural, también sucedió lo mismo. Me dijo, papi, ¿qué hago ya que llegó la primera vez a la Cámara? ¿Qué debo hacer? De temas importantes, le dije, hay un tema, hay una pelea entre su primo, el alcalde de Río Negro en ese momento, Andrés, y la ANI y de BIMEC. Hay una pelea sobre el tema de que inclusive salían Erwin y muchos amigos aquí nuestros, recordarán, habían vallas de uno contra el otro. Él logró hacer un debate de control político en la Congreso de la República con la ministra de Transporte de la época, en el gobierno Duque, y de ahí logró él, lógicamente, después de ese debate, que la plata del túnel de la autopista Medellín-Bogotá, de la concesión de BIMEC que conocemos acá, fuera para hacer parte parcialmente, por cerca de 150.000 millones de pesos, lo que es hoy la doble calzada entre Jumbo, el Puente Real y el aeropuerto José María Córdoba, que llegó hasta el tablazo y que seguramente se terminará la otra parte del tablazo del aeropuerto en próximos días. Entonces es más o menos la relación, y lógicamente ya en la presentación de leyes, pues yo tengo un orgullo mío es que he sido el congresista no ponente, no autor de más reformas constitucionales, dos, la elección de ampliación de los periodos de alcaldes a 4 años, y la otra, la de que convirtió el deporte y la cultura en gasto público social, que permitió que hubiera el IVA, la telefonía móvil, para destinar exclusivamente para ese sector, y lógicamente también otras 8 leyes de la República. Entonces, con esa experiencia la compartimos, entonces ya compartimos lo que tú dices, el tema laboral, la asesoría permanente, ad honorem, es que él por ahí me da muchos regalos. Lo invita a café. Me invita a café. Ad honorem, y combinado también con un factor de él. Él es un hombre que, aparte de lo político, yo creo que él tiene la vida política en 2 cosas, en la política y fundamentalmente en la familia. La vida social de Esteban es poco, porque es muy dedicado a su esposa, a sus 2 hijos, a sus 2 hijas, entonces hay una relación familiar muy grande. Entonces para nosotros es fácil porque vivimos cerquita, entonces trabajamos y compartimos con las familias, tanto él con su mamá, con su hermana, con su sobrinita que tiene la hija de Natalie, con Belén, y sus 2 hijas, Amelia y Leticia, y lógicamente ahí combinamos las 2 cosas. Bien, don Rubén, pero sin duda son panoramas completamente diferentes, como se hacía la política en su época a cómo se ha venido haciendo la política ahora. ¿Cómo logran encontrarse para que la línea sea exitosa? Eso es verdad. Yo solamente digo lo siguiente. Mi casa es grande relativamente, pero creo que lo mantiene más en mi casa son con papeles. Yo archivo todo, y archivo todos los proyectos de ley, todas las iniciativas, todos los debates desde mi época. Lo de la alcaldía, saqué un libro, precisamente que aquí tenemos un libro, y ese libro pues me sirvió fácil, pues, toda la recopilación de toda la información. Y hoy con las tecnologías, pues yo veo, imagino que estos jóvenes están acá con nosotros, no utilizan el lapicero ni un papel. Y yo le digo a él, yo voy a hacer el proyecto de ley para que revise sino que todos estos jóvenes lo tienen en digital, claro. En digital, lo tienen en su dispositivo, en su celular, lo tienen como tal. Entonces, en ese tema, pues lógicamente nos hemos interactuado. Él, por ejemplo, me dice, tiene un debate, papi, ¿qué temas tiene para ese debate? Entonces yo le he hecho todo un carretazo, le he hecho como 8 o 10 hojas, y él las resume, pero no sé ya el papel mío, pero yo creo que el derrotero que él tiene de temas básicos, pues que yo tengo mi experiencia, más lo que él está influyendo, no, él lo tiene lógicamente, y con su aparatico, usted lo ven a él, y ustedes nunca lo ven a él leyendo, por ejemplo, ni en ese tema. Entonces yo creo que es un tema de la tecnología, y eso no es exclusivo de él, es un tema pues de que tenemos hoy los dispositivos y todas las redes sociales y todo, lógicamente, la tecnología, que indiscutiblemente no es el futuro, sino que ya se está volviendo pasado. Ya no estamos hablando del celular, no, sino ya la gente y tecnologías de sistemas, sino que ya estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces ya un tecnólogo en sistemas en sistemas ya debe hacer inteligencia artificial. Yo en estos días me di cuenta que ya había, inclusive en ese aspecto, ya especializaciones, y esos son los que están mandando para. Entonces hemos estado interactuando las 2 cosas, y lógicamente las vamos combinando. Y hablando de combinar, ¿cómo se logra, digamos, enlazar el que se viene de un gobierno que podemos decir cercano, como fue el gobierno del presidente Duque, a lo que se tiene ahorita, que es un gobierno que creo que para los antioqueños principalmente se denota como un gobierno distante de los intereses de Antioquia? ¿Cómo le ha ido a Esteban con eso, y cuáles son precisamente esos consejos que un papá le da para que tome buenas decisiones y para que esté en el punto que tiene que estar? A ver, yo creo que también él se aprovecha de otras experiencias. Yo conozco mucho a Petro, nunca he trabajado con él, pero
yo fui congresista durante 3 periodos, 12 años, de los cuales efectivamente fueron 10. Y dentro de esos 10 años, Petro y yo tuvimos de cierta manera vidas paralelas en el Congreso. El Congreso es como un colegio, y el colegio tiene aulas de clase, y esas aulas de clase es donde uno más se mantiene con los compañeros. Las aulas de clase son las comisiones, entonces tanto en Cámara como en Senado hay 7 comisiones, la laboral, la económica, la constitucional y demás. Entonces yo llegué, por ejemplo, primera vez al Congreso y compañero de pupitre mío, con el hoy también representante de la Cámara, que es compañero de Esteban Oscar Darío Pérez, llegamos al Congreso en el año 98 y llegamos al ladito en el pupitre con el presidente actual, que era en el tema económico, las comisiones económicas. Y después yo pasé al Senado de la República, y Petro también pasó al Senado de la República, y fuimos compañeros en esa época con Germán Vargas, con el actual ministro del Interior, con el actual embajador en el Reino Unido, en fin, con gente muy importante en ese momento, y fuimos también compañeros. Entonces yo conocía a Petro, lo conocía de cierta manera más personalmente que cualquiera, la gran mayoría de colombianos, pues desde el punto de vista político, y sabía cuál era el quehacer de él, o sea, cuál es el quehacer, cuál es su forma de pensar, y que en la práctica, que ya todos lo conocemos, yo tenía la convicción de que Petro iba lógicamente, a ejercer lo que él siempre ha hecho, a defender su ideología, a tratar de ponerla en práctica. Yo dije alguna vez, y me pegan, que Uribe y Petro se parecían. Y lo dije en una reunión con el doctor Uribe, entonces los amigos me decían, ¿cómo así? Pues yo asombrado, y decían una cosa, que uno con Uribe y con Petro sabía qué atenerse, o sea, ¿para dónde van ellos? O sea, la política de seguridad democrática de Uribe versus lo que plantea, pues lógicamente, que todos lo conocemos, hoy Petro. Y los dos lo aplican. Uribe cuando llegó a la presidencia lo aplicó. Lógicamente, ideológicamente, yo como sector creo que lo aplicó bien, con errores seguramente, y Petro lo está aplicando, lo está intentando aplicar. Yo creo que en eso se parecen bastante, o sea, son coherentes entre lo que piensan, dicen en su discurso y lo que aplican cuando están en el gobierno. Entonces yo creo que ese tema, ese conocimiento de Petro me llevó a mí, para lo que usted acaba de decir, que Esteban lógicamente cuando estuvo en una cámara también logró otro récord, conseguir el congresista que más recursos ha conseguido para Río Negro y el Oriente cercano en toda la historia, inclusive me superó a mí y muchos otros, lógicamente, ha sido Esteban. Él logró cerca de 300.000 millones de pesos en recursos. ¿Por qué? Porque tenía un gobierno amigo, que era el gobierno del doctor Duque, y con, entre otras, pues, obras como, por decir algo, la sala de urgencias del hospital regional acá, o las obras como las vías en la Ceja, en el Carmen, creo que un tema deportivo. En Río Negro, pues esta doble calzada que hablamos ahora en Llano Grande y demás, entre otras más, ¿sí me entiende? Entonces llegó Petro y perdimos, entonces sabíamos que claramente, que lógicamente no íbamos a tener, independiente de la situación que hoy se alega de que Petro le quiere o no aplicar a Antioquia, pues sabíamos que ser congresista es un tema importante y tiene 2 facetas, hacer leyes o hacer gestión de inversión, o la segunda, hacer el control político. ¿Dónde se hacen leyes y dónde se hace inversión? Pues con un gobierno amigo, como en el caso mío, que me tocó con el presidente Uribe en sus 2 presidencias. Era el presidente. A él no se le hacía control político. ¿Dónde se hace control político? Con un gobierno que no sea de amigo nuestro. Entonces, igual, como en un consejo, en una ciudad, en el libro mío yo coloco una cosa, que a uno como político, como corporado, es mejor ser oposición que ser gobierno. Porque la oposición, pues, puede que exagerando no, lógicamente el concejal, el diputado, puede criticarlo todo, y criticarlo es muy fácil, pues en todo, y en la política mucho más que construir, entonces es muy fácil, entonces es más fácil. Entonces, ¿qué es la diferencia que usted acaba de decir, que le estoy aquí relatando? Es el tema de que con un gobierno amigo, como me tocó a mí con Duque, con Uribe, y como le tocó a Esteban con Duque, se pudo gestionar y hacer leyes de la República, porque Esteban también va por el mismo camino de ser autor de muchas leyes de la República y reformas constitucionales, como convertir a Medellín en distrito especial, pues entre otras mucho más importantes inclusive que esas, pero por no desviarme del tema. Y en el control político, entonces Esteban, yo le dije, Esteban, pues lógicamente a usted le va a tocar hacer control político. Y puede estar sobresaliendo, él me dice, papi, yo conseguí todos estos recursos en una comparación en Río Negro y demás, y pues ustedes los jóvenes y todo el mundo ya mire por las redes sociales, y dice, a mí me dan mucho más like. Yo me cogí 150.000 millones de pesos para esta doble calzada que estamos referenciando de acá del Puente Real al aeropuerto. Y me decían, me pusieron 1.000 likes, no sé cuánto diría, no sé cuánto. En cambio, ha hecho 3 o 4 debates, por ejemplo, en estos últimos días de control político por el tema de seguridad, y me dice, esos son 5.000, 5 veces más.
O sea, fíjese, verá, que entre comillas... Da más réditos de hacer oposición. Hacer oposición, y eso yo se lo digo a todo el mundo. Claro que es muy bueno estar en el gobierno, por los puestos, porque puede hacer gestión, pero políticamente para uno sobresalir, Petro, ¿cómo ha sobresalido? Pues lógicamente yo estuve con él 12 años en el Congreso, era el tipo indiscutiblemente, siempre estuvo en la oposición y siempre hizo oposición y fue muy activo. Él se debe la presidencia haber tenido ese escenario democrático que lo pudo ejercer tranquilamente, de hacer oposición a todos los gobiernos y lógicamente, fundamentalmente a los que estábamos nosotros con el gobierno del presidente Uribe. Bien, don Rubén, seguramente hay muchos más temas en los que podríamos ahondar y extendernos, pero me gustaría conocer aspectos principales de su escrito, de su libro. ¿Qué nos puede contar, cómo resaltar? Vamos a ver si por acá, eso es nuestro compañero Irwin, nos apoya precisamente porque tenemos acá el libro que ha escrito Rubén Darío. ¿Qué nos puede contar usted puntualmente? Primero, de la inspiración para tomarse el tiempo y para, digamos, compilar todas esas historias de vida, todos esos estudios y demás y plasmarlo en un libro, y cuáles son esos puntos que usted considera más relevantes dentro de su escrito. No, lo del libro es lo único positivo que me quedó de la pandemia. O sea, a mí pues, aproveché, cuando yo estaba, lógicamente, en mi ejercicio político y en otros momentos, siempre me recomendaron hacer un libro sobre una biografía, pues lo llamarían otros. Entonces aproveché la pandemia, cuando vi que estaba demorando tanto, entonces empecé a escribir el libro y lo hice casi que en ese periodo de pandemia. O sea, terminando la pandemia lo terminamos el libro y lógicamente recoge parte del libro, recoge parte de vida personal, de mi historia personal. Ajá. El libro tiene un título, se llama Entre el deporte, la política y la participación, muchas gracias, y la participación comunitaria. Yo diría que esos son los ejes de mi vida. Deporte, política y participación. El deporte, porque allá nació mi vida. Aquí en el frente, en el Liceo José María Córdoba, un profesor Oliverio Echeverri y Alberto Grisales, que es al quien le dimos el nombre del estadio. Cuando era alcalde le di el nombre, eran profesores nuestros. Y me descubrieron supuestamente el liderazgo y desde tercero de bachillerato me llevaron a organizar todos los torneos internos del Liceo José María Córdoba. Okay. Arranqué y ahí salí para el torneo de microfútbol, entonces el presidente del comité de microfútbol de Río Negro, donde salieron jugadores pues, de la época que brillaban en Río Negro, Iván Loaiza, Víctor Castaño y demás, y salieron jugadores. Entonces ahí esa es mi parte. Entonces en el deporte yo lo hice todo, entre comillas. No bien seguramente todo, pero lo hice todo, lo fui. Jugador de fútbol, campeón con el Río Negro por primera vez de un equipo del Oriente Antioqueño en un intermunicipal, 1979-80, que le ganamos a Envigado esa final. En segundo lugar, fui entrenador. Hice curso con Gastón Moraga, en ese momento uno de los técnicos más importantes y preparadores físicos de Colombia. Fui árbitro, pité, pues, lógicamente que no bien, pero fui árbitro también. Hay veces que los partidos, entonces faltaba un árbitro, yo pitaba y me afilié a la liga. Y lógicamente lo más importante que hice fui dirigente deportivo, entonces me tocó crear el Deportivo Río Negro, el equipo de fútbol, traer el equipo de fútbol profesional, la construcción de estos escenarios deportivos, este estadio, el coliseo que lleva nuestro nombre y horas de inversión en todos los barrios y veredas de deporte. Me decían, no, es que Rubén, cuando volví a la segunda alcaldía, que no, Rubén es muy bueno, pues para el deporte no más. Pues lógicamente después demostramos que no, pero la verdad que en el deporte cubrimos a todos los barrios y veredas un escenario deportivo, inclusive este coliseo de Ramiro Córdoba, la anécdota rápidamente, porque estamos aquí en él, es que había un alcalde en el momento que no estaba muy de acuerdo en que Río Negro fuera su sede de los Juegos. Y con el doctor Diego Palacio, que era el director de Coldeportes, que en paz descanse, el presidente Uribe en esa época nos dijo, venga, busquemos que la sede de los Juegos Suramericanos va a ser Medellín. Hay lugares en el oriente, uno va a ser Guatapé, pues lógicamente por las circunstancias del deporte que se practica allá. Y el otro vamos a buscar que entre varios municipios, vamos a buscar dos, entonces logramos que quedara Guarne y Río Negro como su sede. Y ahí quedó esta obra que lógicamente después con el gobierno del doctor Luis Alfredo, pues la alcaldía de la época se pudo lograr pues esta obra con el doctor Alcides en ese momento, pues que hoy tiene la gente de Río Negro. Entonces hice el trabajo de dirigente, llevé el Río Negro al fútbol profesional y demás. Y después pasé al tema política. Ajá. Entonces me metí a la política, fui tesorero de Río Negro, personero delegado no penal, el primero que había en la historia, y después fui el primer alcalde popular de Río Negro, y volvió otra vez a ser alcalde popular al periodo subsiguiente, porque no podían ser consecutivos, 88, 90, 92, 94, tuvimos el don de ser el mejor alcalde de Colombia, de Colombia
de una fundación que se llamaba Funda Progreso, El Tiempo y Caracol, que era en ese momento los que daban ese premio, y lógicamente pasé de allá y pasé al primer lugar, en un primer interregno en las dos alcaldías, a ser secretario de Desarrollo de la Comunidad y un paisano nuestro, del doctor Gilberto Echeverri Mejía. De ahí volvió otra vez a la alcaldía, en el 92-94, y en el 94, 95, 97, el doctor Uribe, el presidente de la República, en ese momento gobernador de Antioquia de Elección Popular, me llama a ser su secretario privado. De ahí paso a ser el representante a la Cámara, con la mayor votación de Antioquia en el año 98, salgo después al Senado de la República en los periodos subsiguientes, y esa es la parte política. Y la participación comunitaria, por eso el nombre del libro, es, diría yo, si a mí me dicen, cuando me dice un político, ¿qué me recomienda usted para ser político y para hacer una buena alcaldía, un buen consejo? ¿Qué me recomienda? Y lo que yo le recomiendo es tener en cuenta a la gente, en todos los escenarios, en todos los momentos, no solamente en los momentos de felicidad, también en los de tristeza, en la ejecución de una obra. Nosotros hicimos, por ejemplo, cuando yo me gané el premio Mejor Alcalde de Colombia, uno de los ítems que vio, aparte de la mota, fue unos andenes comunitarios que hicimos en el barrio El Porvenir, donde la anécdota es esta: nosotros construimos, la comunidad ponía la mano de obra, y nosotros solamente en cada andén colocamos en esa época 4 o 5 millones de pesos en materiales, y la fiesta, que era mucho mejor, la hacía la comunidad, una fiesta. A mí me pusieron Rubén Parrandas, y un periodista de la época me mandó que porque yo hacía fiestas con recursos del municipio, eso era la propia comunidad, que invertíamos allá 5 millones de pesos en plata. Y celebraban. Y ellos celebraban por un valor igual la fiesta. Pero la anécdota es esta: yo en esos días inauguré el tanque de almacenamiento, que es todavía todo el frente del Porvenir, al lado de la bomba, y era la obra más importante que se ha hecho en Río Negro en esa época, porque le dio agua a todos los rionegreros. Inclusive hoy estamos viviendo los rionegreros, a pesar de que hemos crecido de esa manera, y ese tanque apenas era para 10 años, hoy estamos viviendo gracias a ese tanque. Pues la anécdota es que esa obra valía, por ejemplo, en esa época 150 millones de pesos, y era un viernes, y inauguramos a las 5 de la tarde, el contratista hacía la fiestica, llevaba de todo para la fiestica, tortica y demás, y cuando ya me llaman a mí: doctor, no suba todavía porque apenas hay 10 personas acá, y hay otros 20, pero los otros 20 somos los contratistas. ¿Qué pasó? En esa noche inauguramos un andén. Esa obra valió 150 y el andén no valió más de 4 o 5 millones de pesos en total. Y la hizo la comunidad, y había más de 500 personas con fiesta, con grupo y demás, y la gente celebrando una parte, porque hubo gente, porque la gente participó, porque se sintió dueña de su propiedad, de lo que él hizo, se sintió dueño. Hoy todavía están, por ejemplo, una de las, creo, políticas del actual alcalde va a ser el mantenimiento, porque hoy ya lleva cerca de 30 años esos andenes, van a ser recuidados, y seguramente va a contar también con participación comunitaria, el volver esa vía importante. Don Rubén, nos quedan solo unos minutos para cerrar este espacio. Como le decíamos, podemos hablar de muchas cosas y seguramente hay mucho más por contar, pero me gustaría conocer, dentro de toda esta historia que usted tiene, cuál sería, digamos, su mensaje para una comunidad que de una u otra forma siente en el oriente y en el departamento de Antioquia que hay grandes responsabilidades para los dirigentes y que en muchos casos terminan siendo no escuchadas, no apreciadas esas valoraciones. ¿Cuál podría ser ese mensaje que sé que puede ser difícil porque estamos hablando con un político innato, como usted lo dice, ya enfocado en ese tema con un hijo político, más como ciudadano, a entender esas nuevas dinámicas que ha tenido la política, a entender esos comportamientos, en este caso como el comportamiento de un presidente, usted que lo tuvo tan cerca en esa época, y sumarse a esta evolución que estamos teniendo en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra sociedad? Sí, yo creo que hoy pues la forma de comunicarse pues es ya muy amplia, ya con las redes sociales, con toda esta sistematización con toda esta inteligencia humana, artificial, que está dando en todos los aspectos, pues lógicamente es mucho más fácil. Pero en la época pretérita, pues lógicamente era integrarse, reunirnos, ya hoy ni siquiera nos reunimos, o cuando nos reunimos son cada uno con su celular, ¿sí me entiende? Entonces, la primera recomendación al gobernante es repetir lo que le dije ahora. Todo gobernante, alcalde, gobernador, me dicen: usted, yo quiero sobresalir, hágale la participación ciudadana. La gente agradece mucho más, más que usted tuvo contacto, que lo tuve en cuenta para tomar una decisión. Es que eso es muy fácil. Las decisiones, si uno los toma con la comunidad después de tomar las decisiones la apoya. Pero si usted viene y le comunica a la comunidad: es que por aquí voy a hacer esta vía y le va a cobrar valorización, y usted no tuvo en cuenta la comunidad, la gente
después la va a criticar y va a estar en contra. En cambio, si vos, sin decir que lo vas a regalar, y es otra experiencia nuestra, el primer movimiento que hizo valorización en primera alcaldía del nivel similar, no tan grande como el que hizo el gobernador y alcalde anterior acá en Río Negro, que fue extraordinaria, pero en el momento esta avenida Galán, por ejemplo, fue una obra nuestra, las vías del Tablazo, las vías por los colegios y demás fueron por valorización, pero ¿qué hicimos nosotros? No le dijimos a la gente que lo íbamos a cobrar, ya había que pagarle valorización y no le cobramos en esa época ni al estrato 1, ni 2, ni 3, pero el 4 y el 5 y el 6 estaba bravo. ¿Y qué hicimos? Dijimos, señores, si vamos a abrir esta vía, esta obra vale tanta plata, y a cada uno de ustedes le toca, en esa época 1 millón de pesos de valorización, usted tanto y usted tanto. Y terminaba la reunión y decíamos, oiga, pues con toda seguridad, yo creo que esto puede ser una cosa importante para destacar. Dijimos, no hacemos la obra, si ustedes dicen en la mayoría, el 50% para abajo, dicen que no se hace. Y si la gente dice que sí, ahí sea el 51 o 52, lo hacemos. Ese fue el acuerdo. Y todas las obras, fueron como 20 o 30 en esa época, unas grandes, otras más pequeñas, 20 otras, se hicieron. ¿Por qué? Porque la gente hizo. El reclamo, pues lógicamente habían reclamos normales, pero la gente no estuvo la sensación, no estuvo en contra ni aprovechó políticamente la disputa. Entonces, los dos lados son participación comunitaria de la comunidad, participe. Hay muchos escenarios hoy, desde las veedurías ciudadanas, desde los comités en el tema del deporte, desde la Junta de Acción Comunal. Nosotros fuimos, Esteban y yo, en su momento, cada uno, los autores de la ley comunal, que son instrumentos importantes. Hoy la asociatividad territorial, por ejemplo, hoy la participación ciudadana a través de la sociedad civil, todos los organismos que hay, participemos. Y el gobernante, que creo que el mensaje es más para el gobernante, más que para la comunidad. Dele rienda suelta, esa es mi expresión, démosle rienda suelta a la participación comunitaria. Démosle rienda suelta y la gente a uno convence. Seguramente yo tengo muchos errores y cometí también muchas equivocaciones, pero creo que a mí nadie puede decir, Rubén nos impuso tal cosa en Río Negro. No, todo fue concertado con la propia comunidad, todo fue concertado y por eso el éxito nuestro, pues en su momento. Muy bien, don Rubén, gracias por estar con nosotros y por su mensaje. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros del CEP del Trabajo, de este CEP, y a ustedes, lógicamente, Guillermo y a Irwin, por habernos invitado a este importante espacio. Esperemos que pronto podamos estar dialogando también con su hijo Esteban. Sí, claro que sí. Claro que sí, gracias. A ustedes, gracias por estar con nosotros, Territorio de Opinión, a través de Safari Televisión. Nos encontramos en una próxima ocasión. Permiso.